25 de febrero. El 25 de febrero. Sin democracia en Nicaragua. Sin democracia en Nicaragua. O el dictador Ortega ha manifestado de que la única solución para que los contras sean desmovilizados es por medio de las armas. Han resultado millares de combatientes lisiados. Los contras que representan a todo el pueblo nicaragüense dentro de sus diferentes factores sociales o sus ramas sociales. Los combatientes no estábamos dispuestos a entregar nuestras armas solamente por las palabras de Ortega, de decir de que se nos iba a dar un salvoconducto firmado por los 3 máximos dirigentes del Frente Sandinista para que nosotros nos moviéramos libremente por Nicaragua. Solamente quedó la actitud amenazante de los sandinistas, es decir, de que nos van a venir a sacar a punto de palo de aquí de Santuario. Ya quedamos claros que con los sandinistas nunca vamos a llegar a un acuerdo satisfactorio, nunca vamos a llegar a puntos que concuerden nuestras intenciones y las de ellos. Es imposible para nosotros creer de que los sandinistas iban a llegar a una solución pacífica dentro de las negociaciones, reconociendo el arsenal de armas y el apoyo bélico con que han estado siendo asistidos por parte de Cuba. Es una situación bien caótica lo que se refleja en esta crisis centroamericana. El problema está en Nicaragua, El Salvador y Panamá. Nosotros estamos listos. Algunos tenemos armas, otros no, pero tenemos moral. Y sabemos de que no se nos va a abandonar. Esperábamos regresar a Nicaragua para diciembre y se llegaba a un acuerdo con los sandinistas. Contemplamos el reflejo que da Nicaragua y miramos que la crisis dentro de Nicaragua es caótica. Hay más hambre, hay inflación, hay devaluación de la moneda. Es triste el panorama que se vive dentro de nuestro país. Hay persecución. Continúan las violaciones a los derechos humanos en la parte rural, donde viven los campesinos. Hay una gran cantidad de campesinos que han sido desaparecidos. Y eso los sandinistas no lo dan a conocer porque no les conviene. Pero sí, nuestros campesinos, el pueblo nicaragüense los está denunciando. El pueblo nicaragüense se encuentra decepcionado actualmente. Sus esperanzas hoy solo se aferran al proceso electoral que también está peligrando. Nunca se pudo dar ese panorama de reconciliación nacional en Nicaragua con la actitud de los sandinistas. Continúan con el servicio militar patriótico, aunque hay grandes cantidades de jóvenes del servicio militar que han huido a las montañas, otros se han escondido dentro de sus casas. En fin, es triste la realidad que se está viviendo. Una de las cosas importantes para resumir es que nosotros estamos unidos, mantenemos el deseo patriótico y sabemos que esta es la única solución para llevar a Nicaragua la verdadera libertad, la verdadera democracia, que son 2 puntos fundamentales que se estaban luchando en puntos acalorados dentro del desarrollo de la agenda para que nosotros nos podamos desmovilizar. Y el pueblo nos comprende. El pueblo está con nosotros como lo han manifestado muchos comandantes, entre ellos el comandante Wilmer. Si los sandinistas osan meterse aquí a violar este territorio porque no es nada nuevo, como sucedió en 87, nosotros estamos listos para repelerlos, estamos listos para esperarlos. No sé de qué manera vamos a contraatacarlos si nos atacan,
Pero nuestra moral está que herve, infectado que con ayuda o sin ayuda norteamericana nosotros vamos a sobrevivir, como hasta la fecha hemos sobrevivido. ¿Tus padres también están aquí? Sí, aquí andan unos familiares míos. Familiares. Pero mi papá me lo mataron los piri. ¿Quién te lo mató? Los piri, Son los sandinistas. ¿Hace tiempo de esto? cuando yo me vine. Buscar por la patria de Nicaragua, porque hay una libertad en Nicaragua y hay una libertad en Nicaragua para así que haya una paz en Nicaragua, que siga todo el campesinado, que sea libre, que no anden matando, que no siga herramienta más de sangre. Pues el futuro de nosotros, le voy a decir, seguir luchando hasta que venzamos Nicaragua. ¿Y estaríais dispuestos a ir a Nicaragua? Hasta morir, le voy a decir. ¿Te han herido alguna vez? No, por gracias a Dios no.
hasta la fecha de esos acuerdos, de esas negociaciones, no se ha llevado nada a cabo, porque el presidente Ortega, él ha demostrado ante los Estados Unidos y ante el mundo entero que no quiere la paz por las vías pacíficas, sino que debe ser por medio de las armas, porque él está agrediendo de una u otra manera, donde se mantenía un cese del fuego y él lo decretó que lo suspendía, donde o sea, él no cesan las persecuciones a la juventud nicaragüense para echarlos al servicio militar obligatorio, donde no cesan esos reclutamientos, ni tampoco el encarcelamiento, la desnutrición al pueblo de Nicaragua, donde cada día sigue estas intemperies en Nicaragua por parte de Ortega. Si Ortega él roba las elecciones o hay fraude electoral en Nicaragua para esa fecha que están programadas, nosotros seguiremos la lucha de una u otra manera, porque no es esa la solución al problema de Nicaragua, que nosotros lo sentemos hacia atrás o nosotros vayamos a repatriarlo o movilizarlo o alguna otra cosa que no nos convenga. El presidente de los estados los ha ayudado a nosotros hasta cierta parte y los mantenemos por la ayuda al momento de la ayuda humanitaria, y no tenemos ninguna ayuda militar porque así tenía que ser, y compartiremos esas armas que los sandinistas tienen, grandes toneladas de armas y municiones que ellos tienen que echarse al campo a enfrentarse con nosotros, y allí nosotros le haremos la vida imposible haciendo mucho esfuerzo para rescatar y recuperar municiones y fusiles y seguir esta guerra adelante. Como joven nicaragüense, en ese tiempo, creía en la revolución que se había dado en Nicaragua, lo cual pensamos nosotros de que sería el cambio de la historia en Latinoamérica, que iba a revolucionar la forma de gobierno, no solamente en Nicaragua, sino que también en Latinoamérica. Fue ahí donde creímos muchos jóvenes de buena fe de que habían países amigos como la Unión Soviética que estaban dispuestos a ayudarnos, a colaborar tanto tecnológicamente como o sea, en todo lo que se refiere al desarrollo de un país, ¿no? Entonces fui a hacer un curso para, más que todo, supuestamente yo iba a hacer un curso de técnicas sociológicas, no ciencias sociológicas, perdón. Y me encontré con un curso muy diferente cuando llegué a la Unión Soviética. El curso más que todo era técnicas militares y fue muy diferente, ¿no? Más que todo, estando allá, una vez tuve una discusión con ellos y quieren que las cosas uno lo haga por dogma, ¿no? por una fe dogmática o por doctrina. Entonces fue ahí cuando yo comencé a analizar de que directamente
nos estaban utilizando como que si fuésemos autómatas o un robot, ¿no? Entonces yo decidí regresar, cumplí mi tiempo allá, que era por 6 meses. Regresé nuevamente a Nicaragua y me enteré de que la situación en Nicaragua ya no era la misma y de que estaba cambiando, de que la guerra se estaba recrudeciendo en Nicaragua y ya no quería estar con los sandinistas. Y como jóvenes también ellos saben de que si nosotros no somos unidos y no comprendemos la situación de los nicaragüenses, quizás la resistencia no existiera. Mi misión es como combatiente, es ayudar a pregonar nuestro mensaje de paz al pueblo de Nicaragua y al mundo, de que nosotros somos los que vamos a garantizar la democracia en Nicaragua. Decenas de combates, emboscadas. He tenido 3 oportunidades de encontrarme cerca, ya casi a unos 6 metros, y donde solamente la destreza es la que queda para sobrevivir. Nosotros estamos dispuestos a aceptar todo, siempre y cuando contribuya a la paz, pero nuestra dignidad no pueden subestimar los sandinistas nuestra dignidad. Ellos saben de que nosotros somos dignos y que nuestra lucha ha costado muchos años y no es posible de que vayamos a negociar tantos años de lucha por algo que no vale la pena. Nosotros, el Ejército de la Resistencia, hemos estado recibiendo en tipo de ayuda internacional en estos momentos, desde hace 2 años, la ayuda que recibimos es de tipo humanitaria. Solamente consta de víveres, vestuario, solamente. Tenemos 2 años y unos 2 meses directamente de no recibir ningún tipo de ayuda militar. Como la primera expresión armada, o sea, somos el brazo armado del pueblo de Nicaragua. Somos los que vamos a garantizar de que en Nicaragua se den los verdaderos comicios electorales y que se den todos los valores que se necesitan dentro de un país democrático. El futuro de la resistencia depara en manos de los combatientes. Lo que podría decir yo es de que mientras existan jóvenes decididos a mantener el puño en alto con un fusil en la mano, creo que la resistencia existirá. Bueno, aquí tenemos aproximadamente unos 11.000 combatientes y unos 6.000 en Nicaragua. Pero aquí estamos rodeados de casi 50.000 nicaragüenses aquí en el santuario, porque abarca también los refugiados, los familiares de combatientes, en fin, un sinnúmero de números de nicaragüenses que están en diferentes etapas distribuidos. En Nicaragua se encuentra una gran mayoría, alrededor de 6.000 combatientes, que son los que se encuentran haciéndole frente a la gran ofensiva militar que se mantiene por parte del régimen sandinista. Bueno, los combates están constantemente a diario, los combates se reportan diario, hay fuerte persecución por parte del ejército sandinista contra nuestras tropas. Hay, aparte de eso, una gran escalada sobre la violación a los derechos humanos de los campesinos principalmente. Los combates no han disminuido. Del momento que el presidente Ortega levantó el cese al fuego, 4 horas después estaban nuestras tropas siendo hostigadas con coheteras BM-21, con helicópteros y una gran movilización del ejército. Los combates se han mantenido a cada momento dentro de Nicaragua. Lo importante es que nuestras tropas están sobreviviendo a ese fenómeno gracias al apoyo, a la base social que se ha ganado durante casi 10 años. Creo que el objetivo de la resistencia nicaragüense para buscarle una solución pacífica al conflicto es tratar de sobrevivir ante todos los obstáculos políticos y militares hasta el 25 de febrero, que supuestamente se va a respetar la voluntad del pueblo nicaragüense dentro del proceso electoral. Y como lo ha manifestado Ortega, están dispuestos a entregar el gobierno si pierden las elecciones, pero no las armas. Creo que el problema siempre se mantendría.
porque existiríamos nosotros que estamos en contra de que se mantenga ese proceso guerrerista, ese proceso armamentista que tienen intencionado los sandinistas para todo Centroamérica. Bueno, yo estuve 2 años en la cárcel, estuve encarcelado 2 años por haber trabajado al antiguo gobierno de Somoza dentro del Ministerio de Educación Pública, y después de los 2 años yo miré el cambio, pues miré el descontento, principalmente de las clases más marginadas como el sector rural, el sector campesino, el sector proletariado era marginado. Miré mucha violación a los derechos humanos, las cárceles comenzaban a llenarse, entonces decidí unirme a la fila de la resistencia. En aquel tiempo, Fuerza Democrática Nicaragüense. Desde entonces tengo 8 años de estar en la lucha y creo que mi convicción es regresar a Nicaragua hasta que se dé un cambio democrático, que se palpe, que se sienta, que se viva y se mire ese panorama de una verdadera reconciliación nacional. ¡Izquierda! ¡Sí! ¡Uno! ¡Juez! ¡Uno! ¡Juez! ¡No! ¡Juez! 3, 4, ¡no! ¡Juez! ¡No! ¡Juez! ¡Uno! ¡Juez! ¡Uno! ¡Juez! 3, ¡no! ¡Juez! 4, 3, ¡no!